Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia en este 11 de enero. Y nos hemos conectado con ustedes para contarles y hablar con el alcalde de Cartagena por una denuncia que se ha venido haciendo en las redes sociales y que les contamos también aquí en Semana Noticias, una rumba electrónica que ayer llevaba 72 horas continuas, esto en el sector de La Boquilla. Pues por redes sociales este tema ha sido viral, la gente dice que no se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad, que incluso la policía no está haciendo los controles que debería hacer. Pues bien, alcalde William Dow, bienvenido a Semana Noticias. ¿Y qué es lo que pasa con esta rumba allí en La Boquilla, alcalde? Bueno, si quiere hablemos también específicamente de eso, pero rumbas hay en todas partes y estamos tratando de controlarlas. Nosotros tenemos ahorita para este puente festivo que termina hoy, impusimos toque de queda entre la medianoche y las 5 de la mañana. Entonces, eso es lo que la gente dice que lleva varios días la fiesta electrónica. Resulta que no ha sido de manera ininterrumpida las 24 horas, sino que es un establecimiento en La Boquilla, un sitio conocido como Morro 47, que tengo entendido que han estado cerrando a la medianoche y a las 5 o 6 de la mañana ya otra vez están abriendo, buscando clientes. Aquí en Cartagena hemos estado haciendo porque la verdad que llegaron muchísimos turistas a Cartagena este fin de año, gracias a Dios, y la mayoría de los turistas se han portado bien. Pero los indisciplinados a mí me dijeron, alcalde, pero ¿por qué toque de queda a partir de las 12 de la noche? ¿Por qué no temprano? Si a esa hora la mayoría de la gente está durmiendo. Y sí, lo que pasa es que la gente que ya está durmiendo a esa hora son la gente juiciosa. Los que no son juiciosos, los desjuiciados son los que están a partir de esa hora, y a esa hora es que están haciendo todas estas fiestas. Entonces se están haciendo batidos, recorridos. El secretario del Interior de Cartagena, David Múnera, estuvo todo el fin de semana haciendo recorridos y de hecho ya se cerraron numerosos establecimientos. Hay, por ejemplo, una fiesta en el barrio Bosque que llegaron, había más de 500 personas y eso era a las 3 de la mañana. Recuerden que entre las 12 y las 5 no debe haber nadie, todo el mundo tiene que estar ya en sus casas. Otro en La Boquilla, además de ese que menciona, había una fiesta clandestina que tenía más de 300 personas a las 3:30 de la mañana, que tampoco podía estar, ahí también se cerró. En Boca Grande se cerró un hotel donde la terraza del hotel tenía una fiesta clandestina. Cuando llegaron allá las autoridades a revisar, encontraron más de 20 personas que habían cerrado un cuartico sin ventilación para esconderlos. Y así por el estilo, se han estado haciendo operaciones, pero lastimosamente no se alcanza a hacer todas las operaciones en todos los sitios que hay en la ciudad. Alcalde, con lo que está diciendo Diego Bonilla y con como hemos empezado esta entrevista con este caso puntual de La Boquilla y con esta rumba electrónica que lleva más de 70 horas, se veían los videos, se veían las imágenes, que estaba muy cerca la policía y al parecer no estaba haciendo nada. ¿Qué hacer en este tipo de casos cuando la misma autoridad no hace el comparendo? Bueno, no conozco el caso específico de la policía en dónde estaba ubicada. Lo que sí le digo es que la fuerza policial en Cartagena ya está demasiado estirada. No dan abasto, porque la ciudad es grande, hay mucho por cubrir y ahora que llegó la época de turismo con mayor razón. Entonces ellos tienen que estar cuidando lo de los ruidos, lo del COVID, lo de la inseguridad, y la verdad que es que no dan abasto. El caso es el incidente es específico de la policía que mencionan, no conocía que estaba la policía por ahí cerca, pero con gusto vamos a investigarlo. El día martes, mañana, en la mañana tenemos un consejo de seguridad en que va a participar el nuevo director de la Policía Metropolitana, General Hernández, entonces ahí también trataremos el tema. Claro. Alcalde, mire que lo que usted dice es muy importante porque, por supuesto, pues la policía debe estar atenta a que se cumplan las normas, pero tampoco se le puede poner un policía a todos los ciudadanos para que cumplan, se cuiden, no estén en aglomeraciones y, por supuesto, pues para evitar contagios. Usted nos dice que la situación ha sido difícil, hay muchos turistas en Cartagena. ¿Cómo hacer para que la gente sea consciente, alcalde? Porque claro, la reactivación económica se necesita, pero también los ciudadanos se deben cuidar.
Sí, en efecto, muy cierto lo que acabaste de decir y algo que yo llevo ya algún tiempo diciendo. No le podemos poner 1 millón de policías para 1 millón de cartageneros. Tarde o temprano en Cartagena y en Colombia la gente tiene que asumir su responsabilidad. Es fácil entender que al principio de la pandemia, ante la incertidumbre, esto nunca se había visto antes, era cuidar vidas, salvar vidas y entonces cerrar todo el mundo, cerrar toda la actividad. Pero ya conocemos la cosa, ya vimos por dónde ha pasado, ya todo el mundo sabe que tiene que usar tapabocas, todo el mundo sabe que debe guardar distanciamiento social, todo el mundo sabe que hay que mantener a las personas, los viejitos, las personas los adultos mayores y los que enfermitos por separado. Ya, ¿qué más vamos a decirle a la gente? Pero es que ahora tienen que cumplir, pero no podemos seguir castigando a toda la sociedad, manteniendo a la gente encerrada por unos cuantos irresponsables. Entonces, así como Cartagena fue pionera al inicio de la pandemia en cerrar todo, yo pienso que Cartagena está siendo pionera también en reabrir la economía de una manera responsable. Fíjense, mientras el resto de casi todas las ciudades de Colombia tienen el nivel de camas UCI por encima del 90% o por ahí, en Cartagena está por debajo del 60%, lo cual nos ha permitido entonces compaginar un poquito la que no podemos correr el riesgo, obviamente no podemos correr el riesgo de quedarnos sin camas UCI, pero como está bajo el nivel, tenemos un margen de maniobrabilidad que pudimos estar abiertos en este puente, recibir aquí en Cartagena la gente que quería venir a pasar fin de año, que gracias a Dios esto logró salvar el año para la industria turística de Cartagena. Alcalde, muchas personas de pronto pueden considerar que esta pregunta es muy simple, pero la gente realmente no entiende las repercusiones de una rumba clandestina. ¿Qué puede llegar a pasar cuando hay esas aglomeraciones? Usted lo comentó, más de 500 personas en una rumba en Cartagena. ¿Cuáles son esas repercusiones en pleno segundo pico del coronavirus? Bueno, mire, me parece que todo se explica muy bien con un ejemplo de un muchacho, creo que era paisa, que salió en la noticia esta semana. Le pidió a los padres permiso para ir a una de estas rumbas. Le dijeron que no y se fue sin permiso. Regresó ya con síntomas. A los abuelitos los contagió. En Cali, los abuelitos estaban en Cali, sí, señor. Y eso puede pasar, así como pasó en Cali, ha podido pasar en Cartagena, en cualquier ciudad. Nadie es inmune. No piensen que ustedes son Superman. Puede que una persona joven pase asintomático, pero que se lo pegue a sus abuelitos, a sus viejitos, va a suceder. Por eso hay que cuidarse. Si cada uno se cuida a sí mismo, nos cuidamos a todos. Claro, es que ese es un problema, alcalde, que los jóvenes están creyendo que son inmunes y bueno, puede ser que el contagio no les llegue tan fácil, pero sí son un vehículo para contagiar a sus padres, a sus abuelos, y ese es un problema que se está viendo en todo el territorio nacional. Alcalde, para cerrar este capítulo, porque tenemos otras preguntas para usted, entonces ya nos dice, ¿se compromete a que mañana va a haber una reunión y a revisar todo ese tema de las fiestas clandestinas? Porque es que la gente está cansada de denunciar por Twitter. Sí, no, es que de hecho se han hecho reuniones. El secretario del Interior se reúne permanentemente y todo el fin de semana estuvieron haciendo operativos. Yo para el 31 de diciembre estuve también acompañando a esos operativos con la policía, con Infantería Marina, con Migración Colombia, con la Gerencia de Espacio Público. Es que aquí se hacen batidas. Lo que pasa es que hay demasiada gente, demasiada rumba que no, como decía hace unos minutos, que no se puede cubrir todo. Sí, alcalde, vamos a tocar temas quizá un poquito más espinosos. Se está adelantando una revocatoria en su contra, a su mandato. ¿Quién está detrás de esto y qué opina de esta revocatoria? Bueno, de eso hay unos nombres que se han visto, lo que públicamente están, pero detrás de eso está toda la clase politiquera, la clase huérfana de poder que perdieron las últimas elecciones. Y también uno de los financiadores de las personas detrás de eso es el ex gobernador Dumec Turbay, a quien yo había denunciado penalmente con unas pruebas muy contundentes por su gestión como gobernador de Bolívar. Y él juró vengarse de mí. Entonces él ahora está empecinado en ser el próximo alcalde de Cartagena, está ayudando
a liderar ese, bueno, obviamente tras bambalinas, ¿no? Eso de tira la piedra, esconde la mano, la revocatoria. Pero les cuento una cosa, a mí esa revocatoria me tiene totalmente sin cuidado. A mí eso no me preocupa. ¿Por qué? Porque el pueblo cartagenero me respalda. Son los politiqueros, los huérfanos de poder que están detrás de esto y van a perder su esfuerzo. Alcalde, mire que en medio de todo lo que está pasando, digamos que todos los mandatarios locales y departamentales asumieron sus cargos, 2-3 meses después llegó la pandemia y pues realmente se han tenido que dedicar a sortear este tema de la pandemia, a tener cuidados con las camas UCI, bueno, en fin, atender a la población más vulnerable. Le quiero preguntar esto porque no vamos a entrar a calificar ningún mandatario local o departamental si está haciendo bien o mal su trabajo, pero ¿usted cree que de pronto en esta ocasión las revocatorias están siendo oportunistas políticamente, además de que va a generar un gran impacto fiscal? Porque es que las revocatorias cuestan, no es solo salir y recoger las firmas, convocar a los ciudadanos a las urnas tiene un costo muy alto. ¿Estamos para eso en este momento de pandemia? No, por supuesto que no lo estamos. Y fíjate, es en las principales ciudades donde ganó, o en las ciudades donde ganaron personas que eran libres de las maquinarias de siempre, libres de la politiquería de siempre, donde se están promoviendo estas revocatorias de mandato. Y tienes toda la razón, si lo hacen en todas estas ciudades es un costo astronómico que debe asumir toda la ciudadanía colombiana por unos intereses politiqueros. Fíjese, es que ¿quién esperaba esta pandemia? Yo pienso que por el contrario bastante se logró. Yo creo que en Cartagena manejamos muy bien el tema de la pandemia. Para que vengan ahora con el cuento de la revocatoria. Nadie sabía que esto iba a pasar. Todos los presupuestos se reorientaron, todo el esfuerzo de la gente se reorientó hacia el COVID. Recuerdan que durante tantos meses la gente no podía venir a trabajar en las oficinas. Se hacía teletrabajo en lo que se podía hacer teletrabajo, pero no todo es teletrabajo. Entonces me parece que eso no va a volar, no tiene presentación. Y creo que a la gente que está promoviendo estas revocatorias, la ciudadanía se lo va a cobrar más adelante. Alcalde, obviamente estamos hablando también de esta situación del COVID que le ha tocado atender, pero también se está hablando de una estructuración de ciudad como tal. Y en redes sociales se ha compartido una foto de este puente festivo, usted reunido con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para hablar de temas de urbanismo, de ciclovías y demás. Peñalosa, ¿qué papel va a cumplir en su mandato, en su gestión? Hombre, nada, mire, es que aquí a Cartagena llega mucha gente, mucha gente y todo el mundo quiere. Aprovecho que estoy en Cartagena y pido una reunión con el alcalde. Así lo hacen los políticos, lo hacen los embajadores, diplomáticos. Todo el mundo llega aquí y quiere, muchos empresarios, mucha gente quiere tirar sablazos, quieren proponer. Entonces, la mayoría de las veces no puedo atender a la gente porque es que la agenda no da. Pero a veces se presenta. Este fue el caso de Enrique Peñalosa, que estaba aquí en Cartagena pasando fin de año. Me dijeron que quería conocerme y yo dije, oye, sería chévere conocer al señor. El viernes en la tardecita, ya finalizando el viernes, llegué allá a la casa donde él estaba bajado, así a palo seca, charlamos unos minuticos y quedamos que íbamos a hablar otra vez, otro rato de fin de semana. Lo invité a tomar un jugo ahí frente a la Pero la noticia, alcalde, es ¿cómo así que fue la reunión a palo seco? No, o sea, que llegué a su casa y toqué la puerta sin saber y decía, oye, decirle al portero, mire que si está el doctor Peñalosa, que el alcalde de Cartagena le gustaría conocerlo, saludarlo. Así. Entonces, obviamente, ¿Y el vigilante qué le dijo? Permítame, señor alcalde, ya le digo. No, el portero apenas abrió, tractor, que ese es mi apodo, tractor, venga, no sé qué, un caluroso saludo. No, ya voy, le digo al doctor, que pues, y muy amablemente me atendió, pero no es asesoría, no es nada formal, no es una cita de trabajo. Es que la gente le pone mucho misterio a todo. Así hay mucha gente que viene a hablar conmigo y hablé con él, y es que me interesaba hablar con él porque en el sentido de que él me había dicho que él fue uno de los propulsores iniciales de la idea de construir la vía perimetral de Cartagena. Entonces llevé a la persona que maneja espacio público encargado de la Secretaría de Planeación y de Infraestructura para que hablaran con él específicamente del origen de ese proyecto. Ya.
Sí. Fue una reunión breve, cordial y ya. Bueno, y ahí quedaron de amigos por lo que usted nos está contando. Alcalde, para ir ya cerrando esta entrevista, ¿cuánto va a tardar la reactivación económica de Cartagena? Porque sin duda, bueno, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, el sector hotelero fue bastante golpeado, el sector gastronómico también. ¿Cuánto tiempo calculan en que se puede recuperar un poco de todo lo que se perdió? Bueno, en cuanto al sector de transporte, al terminal marítimo de carga, eso no ha dejado de funcionar, eso sigue funcionando muy bien. Las empresas hemamonales han seguido con sus turnos. En cuanto al turismo, sí se reactivó, pero bastante esta temporada de fin de año. Comenzamos con una ocupación en 3% al abrirse los vuelos en septiembre, ha ido subiendo, llegó a 30%, que ya con eso se está medio defendiendo, y ahorita para esta temporada de fin de año creo que llegó hasta un 60% de ocupación hotelera, que es muchísimo más de lo que se pronosticaba. Cartagena es un destino turístico apetecido. En ese tema del turismo, alcalde, el tema del aeropuerto, estamos en una época de vacaciones, está funcionando normalmente, hay turismo abierto en Cartagena. ¿Cuál es la invitación a las personas, a los ciudadanos para ir a Cartagena? Sí, miren, en Cartagena sí hay alto nivel de COVID, pero lo mismo que está en toda Colombia y en todo el planeta Tierra. Nosotros aquí todavía tenemos camas UCI disponibles, no estamos cerrando, no estamos controlando, entonces lo hacemos pero con moderación. Y Cartagena es Cartagena, todo el mundo adora Cartagena, aquí las playas están abiertas, pueden venir, coger su bañito de mar, el agua saladita, el clima es muy sano, muy saludable. Vengan y se échense la pasadita por Cartagena. Bueno, pues alcalde, muchísimas gracias por haber estado en Semana Noticias. De todas maneras, bueno, es un panorama alentador lo que usted nos cuenta de las camas UCI, que todavía hay disponibilidad. Esto, por supuesto, comparando, por ejemplo, con Antioquia, Bogotá, Tolima, en donde estamos en una ocupación bastante alta, por encima del 90%, calcule usted. De todas maneras, alcalde, también han llegado muchos videos del aeropuerto Rafael Núñez, en donde la gente, hombre, por supuesto, claro, estamos en una temporada alta, mucha gente se está desplazando, pero no respetan el distanciamiento social, entonces también, alcalde, habría que prestarle atención a ese tema, ¿no? Sí, señor, así es. Pues muchísimas gracias, alcalde William Dow, por haber estado en Semana Noticias, que tenga una buena tarde. A ustedes, muchísimas gracias por la entrevista, que estén muy bien. Igualmente, alcalde, a ustedes también gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales y en www.semana.com. Que tengan buena tarde.